Hola, hoy hablaremos de un tema súper interesante, la creación a través del diseño y el emprendimiento, para llegar a producir ideas innovadoras, con el aporte de herramientas digitales, áreas como el lenguaje, ciencias naturales, saberes ancestrales, cómo se llega a producir literatura infantil, con elementos que pueden aportar en la educación de niñas y niños. Hoy nos acompaña Ivonne Jiménez. Ella es diseñadora de estrategias con capacidad para usar la creatividad y la imaginación como herramientas para crear soluciones a los desafíos que aborda la organización. Ella dice que le motiva a trabajar con las ideas, participar en actividades para conectar y co-crear. Le interesa mucho la gestión de proyectos, crear modelos, diseñar herramientas didácticas para el entrenamiento en proyectos, configurar procesos y metodologías. Ella es profesional en diseño industrial con especialización en gerencia de mercadeo, socia, emprendedora, consultora y capacitadora, con más de 14 años de experiencia en innovación, investigación aplicada, mercadeo, fortalecimiento de modelos de negocio, desarrollo de habilidades competencias en impacto e influencia, pensamiento estratégico, liderazgo y orientación a resultados. Y coautora del libro Diseñar desde el pensamiento analógico por modelos. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gladys, muchas gracias a ti y a todo el equipo por pertenecer a este tipo de espacios y por sobre todo tener en cuenta la importancia de poder trabajar desde la creatividad. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a citar un pedacito del libro del cual fuiste coautora, Diseñar desde el pensamiento analógico por modelos. Dice literalmente, toda profesión busca el desarrollo creativo de la mano de la investigación, capaz de fomentar una actitud crítica para tomar decisiones que reorienten la manera tradicional de concebir un enfoque. ¿Nos podrías contar a través de tu experiencia cómo estructurar la creatividad para obtener resultados innovadores? Bueno, pues mira que durante muchos momentos la importancia de empezar a identificarnos nosotros frente a estos aspectos como la creatividad, ¿no? Porque pues en esencia todos tenemos ese potencial de creatividad. Lo que pasa es que a veces algunos lo desarrollaban más o de pronto menos, pero el objetivo inicial en mi caso, como me ha funcionado, como lo he venido trabajando, es primero identificarme cómo estoy yo frente a la creatividad, qué estoy haciendo, qué me hace falta, cómo me puedo entrenar también día a día, porque el tema de la creatividad no es solamente tengo una grandiosa idea, sino también es cómo puedo desarrollar otras habilidades que están inmersas dentro del ejercicio creativo. Entonces, es también ponerse esos retos personales, cuando ya te identificas y sabes en qué momento estás de tu creatividad, qué también deberías contemplar dentro de ese concepto tan grande que abarca la creatividad, es empezar a autorreconocernos y empezar a trabajar en nosotros mismos. Ya mira que después de mucho tiempo empieza a generarse como ese referente personal y prácticamente parte del ADN. Entonces, en muchas situaciones, cuando hay situaciones problemáticas que tú debes dar una solución y una solución en lo posible efectiva, entonces es cuando más se dispara esos momentos de creatividad. Entonces, donde más hay esos momentos que hay que resolver, es donde la creatividad se vuelve pues un amigo y se vuelve el aliado más importante en mis ejercicios. Entonces, me gusta tener esos momentos donde si hay una situación por resolver, que está en mi alcance y que no está en mi alcance para resolver este tipo de situaciones. Y pues también trabajo muchísimo la exploración, la recursividad, y es tampoco saturarnos con un montón de herramientas, porque si tú entras a internet para potenciar y ejercicios y para tener herramientas, hay muchísimo. Lo importante es cómo tú logras adaptar a tu personalidad, a tu estilo de vida, todo ese mundo de posibilidades que nos puede ofrecer los ejercicios creativos. Entonces, sí es ser muy consciente de que si estamos en un proceso, tenemos que hacer una ruta. Y nosotros pensaríamos que la creatividad solamente se da en un estado totalmente desordenado, ¿no? Porque a veces, digamos, en el tema artístico se presenta, yo puedo ser muchísimo más artista o de pronto me puede generar más la motivación y la inspiración en momentos donde menos me lo esperaba. Es una de las tantas maneras que yo podría ser creativo,
pero también si yo le genero una organización, pero hablo en la organización de mi entrenamiento, de mis procesos, la creatividad cobra mucho más sentido que dejarla solamente como un momento de gran inspiración y que ahí termine. Entonces, sí es importante que yo me conozca como persona para también saber cómo puedo empezar a incluir y a estructurar estos procesos creativos. Muy chévere lo que dices. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, es importante desde el punto de vista creativo también tener una metodología o tener un camino planeado. Mira, sí, en alguna manera es como trazarme los elementos y los pasos que yo quisiera tener en cuenta para mis propios procesos creativos. Si lo dejamos de pronto tan normativo, que siempre lo voy a hacer así y este es el plan para todos los momentos, pues tal vez no es el camino. A lo que me refiero es que yo sí pueda estructurar un poco más esos motivos y también esos propósitos y los medios, ¿no? Tengo esos tres componentes básicos para yo también saber en qué momento y cómo me voy a empezar a orientar desde la creatividad. Entonces es más como organizar mi propio esquema y ese por tal vez en la medida me va a estar cambiando dependiendo de la situación. ¿Sí? Si yo tengo posiblemente un ejemplo, desarrollar un proyecto y tengo que hacer la planeación metodológica, entonces, en ese momento, a nivel personal, de pronto esté en un estado bastante eufórico para la creatividad o al contrario, de pronto esté un poquito anímicamente o emocionalmente, no esté con la mejor disposición y este también afecta en el ejercicio creativo. Entonces, ahí es donde yo tengo que reconfigurar, ¿sí? Y tengo que empezar a decir, bueno, qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. A eso me refiero con organizar o más estructurar, ¿sí? No tener algo estándar para siempre ni para todos los procesos, sino dependiendo de la situación que yo quiero, sí darle un orden en medio del desorden, aunque suene un poco extraño. Una cosa que dijiste que me pareció también súper es, siempre tú mencionas de conocerse uno, de entenderse uno, y yo veo que pues tú lo que haces lo haces con pasión, en lo que me cuentas. Entonces, Sí. ¿qué tanto, o sea, a qué nivel tiene uno que llegar a profundizar qué es su pasión? O sea, uno puede seguir su pasión, puede crear o puede generar emprendimientos a través de su pasión. Sí, mira que yo soy de las dadas a que la pasión tiene que ser controlada, ¿no? Porque si no, o me desbordo demasiado, o entonces cuando no hay pasión, ¿qué hago? No hay proyectos, no hay nada. Entonces, sí es enfocarla muy bien, cuando hablamos como de esa gran intención que me motiva, que realmente me dice, yo quiero sacar adelante, y si tengo que trasnochar, y si tengo que buscar recursos externos, y bueno, tengo que mirar una serie de variables externas, lo más importante es tener esa convicción y también esa actitud frente a lo que tú quieres, ¿no? Si tú realmente estás convencido de lo que quieres hacer, más allá de los resultados, porque pues muchas veces, mira que los procesos creativos nos ha pasado, estamos súper motivados y cuando vemos los resultados, ¡a caramba! ¿Qué pasa con nuestros resultados? Ya no es tan creativo o ya no está llevando a una solución concreta. Entonces, sí ser muy medidos y yo estoy haciendo mi propio ejercicio, que no es nada fácil, es aterrizar mucho esa creatividad, porque es que en la creatividad tú te pierdes en ese mundo entre la pasión y la creatividad y puedes estar por allá, digamos, volando en inspiración y lo importante es también llevarlo a esas estructuras. La creatividad es tan libre, pero no la podemos dejar volar tanto si queremos llegar a un propósito, darle un foco, acompañarla, irse de la manito con ella para decir, venga, vamos a trabajar conjuntamente para tener un resultado mucho más aterrizado. Me gusta lo que dices porque a veces uno se deja llevar por la creatividad y a veces no concreta cosas. Pues tu formación es diseñadora industrial, obviamente pues tu creatividad tiene que a veces volar. ¿Cómo llegaste tú a través de toda esa creatividad y el diseño industrial a generar tu emprendimiento? ¿Tú cómo llegaste a eso? Bueno, pues mira que voy a contar un poquito tras bambalinas y cómo fue mi parte también profesional y el redescubrirme. En un momento pues tomé la decisión apresurada y dije, bueno, vamos a estudiar y ¿qué queremos estudiar? Me fui hacia las ingenierías, una ingeniería de alimentos inicialmente. Y mientras estaba en clases de ingeniería, pues también veía al frente personas dibujando, haciendo ejercicios. Entonces, realmente no me concentraba tanto en ingeniería por estar viendo las otras clases
Y luego conecté con una de las clases que estaba viendo en ingeniería, donde me proponen desarrollar un producto nuevo y que le generara toda la estrategia publicitaria. En ese momento me di cuenta como que tenía un impacto muy grande y yo quería desarrollar. En ese momento fue como unas papas fritas de chocolate, fueron avaladas desde la parte de ingeniería, les gustó mucho el proceso y de hecho me dieron vía libre para continuar, ¿no? Pero pues bueno, por temas no lo seguí. Y en ese momento yo dije, quiero ser más eficiente y poder aportar más desde ese proceso ya más propio de creación. Y ahí es cuando me encuentro con personas, es curioso, pero desde la física que yo veía en ese momento, me encontré con docentes y con estudiantes, compañeros, que me hicieron ver la física de otra manera. Y ahí empiezo a conectar con el tema de materiales, con estructuras, con talleres, y ahí empieza mi proceso como de unión. Efectivamente, me cambié de profesión con todo lo que implicaba, porque pues sí, era un reto grande, y de ahí empezar como unir el diseño industrial con la parte también de proyectos y la parte de emprendimiento, porque el diseño industrial tiene un campo amplio, como muchas de las carreras, ya depende con lo que tú conectes más. Entonces, yo en mobiliario no me veía porque decía, mobiliario puedo aportar, pero pues se queda en algo más funcional, contemplativo, pero quiero ir más allá. Tal vez me iba, quería en temas de salud, enfocarme un poco para entregar solución. Y bueno, esos fueron momentos de empezar a descubrir dónde quiero yo realmente ayudar y también aprender. Y aquí es donde me empiezo a encontrar con proyectos. Antes de yo graduarme, yo ya estaba montando mi emprendimiento y así fue cuando empecé a darme cuenta, o sea, pude cubrir las diferentes etapas del emprendimiento, desde ser emprendedora, ser mentora, ser asesora, ser líder de líneas de asesores que fomentan el emprendimiento. Y ya en este momento pues soy coordinadora de diferentes programas de emprendimiento y también pues tengo mi propia iniciativa en la que estoy trabajando. Entonces ha sido una carrera muy bonita porque a través de esos obstáculos como lo veíamos anteriormente o momentos para superar es donde uno se da cuenta dónde estoy yo y qué es lo que quiero hacer y realmente mi intención de vida. Entonces eso me permitió también hacer muchos esquemas mentales de qué quiero, cómo lo voy a hacer. Y de ahí, por ejemplo, para complementar un poco, mi base prácticamente como mi guía, mi mapa de ruta es los mapas mentales. O sea, para mí es fundamental y de ahí es una de las herramientas para creatividad. Me permite hasta para programar el día. Entonces es algo que realmente ya viene conmigo. Ah, súper. A ver, tú, ¿cómo llegaste? O sea, yo sé que tú has generado emprendimientos también utilizando herramientas digitales. Entonces, ¿cómo Correcto. llegaste a incorporar o cómo incorporas las herramientas digitales en tu emprendimiento? Y eso, ¿cómo nos puede ayudar, digamos, las herramientas digitales a generar nuevos emprendedores? Correcto, mira, hace 14 años yo era muy ajena a las tecnologías y en ese momento pues no contábamos con las mismas, claramente pues se ha tenido unos cambios y una transformación y para mí era de alguna manera invasiva, yo lo veía porque como estaba allá, la tecnología allá y yo estaba al otro extremo, para mí era súper distante y yo no le tenía realmente como ese agrado, yo quería seguir en lo tradicional, en lo clásico, pese a que mi proceso creativo era otro, pero no quería de pronto que me permeara tanto las tecnologías porque sentía que me estaría quitando parte de mí, ¿no? Por esa invasión que te generaba, nomás el celular, sin nada de aplicaciones y que estuvieran llamando, para mí era como, no, es invasivo. Cuando empiezo a redescubrir este mundo, porque empecé a trabajar en un lugar de tecnología, curiosamente, pero dado desde el emprendimiento, era apoyar emprendimientos de base tecnológica. Entonces a mí me empezó a surgir, era el primer portátil que yo tenía, que veía, que manipulaba y que te lo prestaban para hacer tus ejercicios de emprendimiento. Empiezo a descubrir una serie de herramientas que facilitaban y también optimizaban el proceso. No te solucionaban, ojo, ¿no? En ese momento no era el solucionador, no lo veía como el gran descubrimiento o ese aporte funcional 100%, sino que era ese medio. Entonces ya dependía de mí cómo lo quería utilizar. Y ahí empiezo. Cuando ya empiezo a trabajar directamente con este tipo de aplicaciones, con sistemas de información, y veo que tiene algo más allá y caminos poco explotados. Entonces, para mí algo que me marcó muchísimo, que me encanta de hecho trabajar es con niños,
cuando empezamos a desarrollar postales digitales. Y en lo que empezamos a desarrollar fue un concurso. Y en ese momento los niños felices, cada uno en su computador, les enseñábamos cómo utilizar la herramienta y cada uno tenía que escoger a quién le quería mandar esa postal digital. Y concursaron a nivel también nacional y bueno, muchos de los que acompañamos pues quedaron ya en las finales, pero más que ese resultado era el proceso que tuvimos con ellos, ese redescubrir y ver la capacidad tan grande que tenían ellos para adaptar esas tecnologías y colocarle su sello desde el contenido. Ahí es donde yo me encuentro y digo, aquí es la cosa, por aquí funciona y se da en esos dos frentes que te acabo de decir, desde el contenido, lo que yo produzco, con la ayuda de los medios que son la tecnología. Entonces me enfoqué más en ese tipo de contenidos que sean de valor, contenidos más educativos, ambientales. Un proyecto que me encantó en su momento también cuando lo estaba acompañando es unas cápsulas ambientales que se hacían a través de programas de animación, programas de edición y te permitían también conocer de una manera un poco jocosa cómo nosotros también estamos haciendo pésimas prácticas para la recolección y demás. Entonces, desde ahí empezó ese camino de encuentro tan bonito y tan especial con los contenidos y las tecnologías. Ah, muy chévere lo que tú nos dices, o sea, ahí se ve cómo la era digital puede aportar a la educación. O sea, me encanta cuando tú dices, bueno, yo comencé por este camino. Entonces, ¿tú cómo consideras que los docentes y cuidadores pueden aprovechar todas estas nuevas dinámicas tecnológicas? Sí, es un punto también de sensibilización. Mira que yo estaba en encuentro con docentes y algunos me dicen es que las tecnologías están cegando a los niños, a los más pequeños, y les están invadiendo pues sus espacios, por lo menos el mínimo espacio personal, y ellos ya están demasiado, digamos, de alguna manera los han manipulado tanto con las tecnologías que ya están demasiado aferrados a las tecnologías y en conclusión la tecnología es mala, me decía un docente. Entonces yo le invitaba y le decía que la reflexión también se podría dar desde los contenidos que han ganado premios, contenidos que han salvado vidas, contenidos que han ayudado a otros y que en ese ejercicio también están motivando. Yo les contaba mi primera experiencia con niños en desarrollo de contenidos fue, el niño tenía 7 años y llegó con sus padres y la entrevista fue con él. Me decía, yo quiero hacer un videojuego de fantasía para ayudar a las personas a que piensen más. Cuando a mí me dice eso, me desbarato y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Cuéntamelo ya. Y empecé a trabajar un videojuego con él. Todos los contenidos me dicen, mira, diseña este personaje que sé que va a salvar al planeta. Y bueno, unas cosas impresionantes. Y lo bonito del ejercicio fue que los papás lo acompañaban. Él no podía desarrollar porque pues, es muy pequeñito, temas de programación que lo hacen ya las personas más adultas, pero él tenía las nociones y en la compañía de los padres fue fundamental porque sabían el proceso y estaban aprendiendo con el niño. Entonces, ese, perdón, ese tipo de ejercicios lo que permitía es también darle ese valor. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? También lo que hablábamos es que nos migremos un poco y conozcamos esos contenidos de valor, ¿sí? Contenidos que sí están impactando. Ahora las tecnologías permiten ser esa herramienta pedagógica para llegar a un fin, para transmitir y que también está generando algún tipo de motivación para que los niños también puedan tener más participación y sean más interactivos y más curiosos a la hora de la transferencia de conocimiento. Entonces, también lo que yo los invito a muchos docentes y padres es metámonos un poquito en el mundo de esos niños, porque a veces no conocemos, bueno, ¿y por qué estás jugando? ¿Ese juego que tiene? También decirle y proponerle como que tú puedas hacer parte del juego. De hecho, un sobrino hace eso con nosotros, entonces nos invita, nos genera esos espacios y nos explica el por qué el juego para él es tan importante. Pero dice, yo para qué le cuento esto a un adulto si el adulto no me va a entender y piensa que solamente estoy perdiendo el tiempo. Entonces, sí tiene que ser controlado, claramente, es algo que nosotros siempre sugerimos en los contenidos que hacemos, es decirle al papá, acompáñalo y de una vez aprendes, pero no dejarlo tan aislado de usted allá en su juego que no entiendo, sino más bien mirar qué contenidos también pueden ser útiles, en este caso para clases, por ejemplo, ponerles retos. Algunos retos que yo colocaba en un trabajo de una guía pedagógica para docentes es, toma el video y graba un mensaje que quisieras compartirle a un niño que estuviera en otro lado del país o a otro niño que estuviera en otra región acá en Colombia y que de pronto no entiende algunas cosas de nosotros como en la ciudad,
contémosle qué significa la palabra tal, o cuéntale qué tenemos en Bogotá. Entonces, esos ejercicios también se usa la tecnología, se usa posiblemente el internet, un celular que pueda tener una cámara. Y ese, como muchos ejemplos, es como integrémonos un poco y conozcamos, juguemos. Miren que una de mis frases favoritas, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Porque es eso, ¿no? Es que a veces nos cerramos solamente en la parte funcional y operativa del día a día, pero no dejamos como ser más explorativos. ¿Qué pasa si un día me pongo a jugar lo que he escuchado por ahí? Conozcámoslo y más bien proponemos. De hecho, tengo también docentes que son líderes de proyectos enfocados a videojuegos de educación, por ejemplo. Entonces, Muy eso es chévere. como para contarte un poquito de lo que también estoy haciendo. Muy chévere la frase que dijiste. ¿Un adulto creativo es un niño sobreviviente? ¿Es así? Es un niño que ha sobrevivido, Es un sí. niño que ha sobrevivido. Muy chévere esa frase. Entonces tú, una de las producciones que tú me mostraste, o uno de los productos de toda esta cosa pedagógica que me has mostrado es Formando el origen del Gran Río. Es un libro interactivo acerca de la comunidad indígena en Vera del Pacífico colombiano, escrito por el reconocido autor colombiano Celso Román. ¿Nos puedes contar algo acerca de este producto que como que recoge todo lo que tú nos has contado? Sí, es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño porque pues han sido 3 años de trabajo, de investigación. Básicamente surge mediante una alianza que hicimos. Mi socia, que fue la pionera del ejercicio, me invita para que haga parte del equipo. Estamos con Celso. Celso dice, yo de tecnologías pues no las manejo, no es mi expertise, pero sí he escuchado que los libros digitales pueden cobrar mucho sentido en temas de llegar más a los niños, teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viviendo de tecnologías que cada vez están evolucionando más o se están posicionando más. Entonces, él nos provee la obra, él escribe su obra, es una adaptación de un mito en Vera, y nosotros lo que hacemos es traducir todo ese gran contenido, porque de un mito pudimos sacar un montón de información, de hecho quedamos cortos en todo lo que podíamos hacer, pero empezamos a integrar las dos cosas, ¿no? Tanto el proceso tecnológico, proceso de contenidos, más la obra, y generamos toda una integración de estos elementos y empezamos a trabajar ya en un contenido. Entonces, el libro lo que tiene es que tú tienes el libro físico, puedes leer el cuento de manera tradicional, porque también estamos impulsando, sigamos la lectura, apoyando el plan lector para los niños y también tener pues esa posibilidad de integrar los dos, el físico más el digital, ¿sí? No queremos que nos apartemos de uno ni el otro, sino que sean un complemento. Y cuando tienes el libro, pues tienes una opción de una tarjeta que te lleva a toda la experiencia virtual. El proyecto es muy bonito y tiene bastante valor y significado porque lo trabajamos directamente con una comunidad indígena de Nuquí, en el Chocó. Hicimos una investigación, realmente no creímos que podíamos hacer ese encuentro y buscamos por las redes sociales, mira cómo es la vida, ¿no? Entonces, lo último que uno pensaría es de pronto una comunidad indígena que esté por Facebook, pues tal vez no, pero dijimos, aquí vuelve la creatividad, ¿no? La recursividad y explorar hasta los caminos que uno dice, eso nunca lo tendré, hay que hacer el ejercicio, hay que arriesgarse. Y lo hicimos. Y, oh sorpresa, cuando encontramos a uno de los líderes principales que tenía su cuenta por Facebook. Y ellos mismos estaban promocionando la etnoaldea que tienen en Nuquí para turismo. Entonces, para nosotros fue maravilloso. Hicimos todo el contacto, bueno, hasta que finalmente logramos llegar a Nuquí. Llegamos a Nuquí, trabajamos con la comunidad y conocer mucho más de la cultura fue súper interesante. Teníamos como, de pronto es nuestro acelere citadino, ¿no? Entonces los tiempos calculados, teníamos solo presupuesto para 3 días, teníamos que ser muy eficientes. Llegamos a la comunidad nos dice, tranquilas, aquí es diferente, ustedes tienen que presentar este proyecto. Sí, se los aprobamos porque todavía no estaba aprobado y tomamos la decisión en comunidad. Así que hoy descansen y mañana le presentan este proyecto a la comunidad. Si la comunidad aprueba, lo pueden hacer. Entonces, imagínate, Gladys, para nosotros fue como, ¡ah! ¿Y ahora qué hacemos? Si nos dicen que no, se nos baja todo el proyecto. Afortunadamente hicimos el ejercicio con la comunidad, era pues es en un tambo, el tambo ellos le llaman al lugar sagrado, el especial, el centro o el punto ceremonial, y también los tambos son lugares de vivienda de cada uno.
Entonces, pues fue un poco, sí, había un temor, había de pronto como unas dudas, inquietudes, porque pues hablaban en lengua embera y algunos pues eran los que nos traducían y los que entendían el castellano. Entonces ese encuentro también multicultural fue como tenemos, las cosas se toman de diferente manera y ya cuando nos aprueban pues fue una gran ayuda, una alegría enorme. Pudimos grabar a los niños también hacen parte del contenido, puedes ver un video en 360 grados para conocer cómo viven ellos, la etnoaldea, cómo es su estilo de vida, básicamente es eso, cómo se divierten, cómo los juegos especiales para ellos es, por ejemplo, hacer trampas para ratones y se divierten y son felices con los palitos, los ponen en la tierra y bueno. Entonces, ese trabajo lo hicimos con el fin de que los niños y nosotros como adultos, si no podemos ir a Nuki y ahorita menos, ¿cómo desde la virtualidad podemos ir? ¿Sí? Solamente tener el internet, tener un computador o el celular, yo puedo entrar y empezar a revisar el entorno, cómo está, escuchar un poquito en lengua embera, así nosotros ni siquiera pudimos aprender muchas palabras, pero sí pudimos por lo menos escuchar para ellos la lengua embera en todas sus tres manifestaciones se escucha diferente, se lee diferente y se habla diferente. Entonces, imagínate el reto tan grande. Ellos lo siguen promoviendo, pero pues también es un punto que no todos están en la misma educación y ya algunos han perdido como ese interés de aprender de sus ancestros, ¿no? Entonces, sí fue un reto y el reto es lo que estamos ahorita como promocionando y decir, mire que tenemos un legado cultural tan importante que todavía están, porque los Embera aún persisten en las comunidades y están, aunque hay muchas nómadas y se están también disgregando, pero es una oportunidad para poder conocer. Entonces las tecnologías me acercan, el mensaje es me acercan, más no me alejan. Uy, me encanta ese mensaje, que las tecnologías nos acercan, no nos alejan. Te Ujú, correcto. agradezco, Ivonne. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres decir algo como conclusión. Me encantó, me encanta cómo ha sido todo tu proyecto, cómo lograste unir tantos saberes diferentes, cómo lograron con tu socia llegar a este libro y a través de toda tu experiencia de vida. No sé si quieres decir algo como para despedirte. Sí, Gladys, muchísimas gracias por el espacio. Siento que estos espacios son claves pues para que interactuemos, conozcamos también qué hay y sobre todo para ser promotora, ¿no? Me quiero declarar oficialmente promotora de creación de contenidos de valor, también de que seamos consumidores de esos contenidos que vale la pena revisar. Miremos qué estamos haciendo a nivel de Colombia. Nosotros como creadores a veces estamos muy aislados porque hay una preferencia por otro tipo de contenidos, de pronto de afuera, no tanto de acá, locales. Entonces la invitación es como revisemos lo que hay y en temas de creatividad también es como más en estos momentos es que tenemos que estar muy fuertes y ser muy recursivos para mirar o cómo salimos adelante, porque pues no hay más opciones, ¿no? Pero o salimos o nos quedamos. Entonces es como la invitación también, revisemos lo que tenemos, revisemos con qué contamos y aprovechemos también lo que podemos compartir con otras personas, no nos quedemos tan pronto tan aislados y tan individuales. Ahorita lo que más necesitamos es como trabajar de la mano, trabajar juntos y ser muy empáticos en nuestros entornos, tanto en nuestros conocidos, familiares, con los niños, que tienen tanto por aportar, todos en comunidad. Estoy segura que muchas cosas podemos lograr, así que pues ese es mi mensaje, creatividad, recursividad y buen uso de los contenidos digitales. Quiero agradecer personalmente y en nombre de la Fundación Alo Padres a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube y en estos videos. Nos seguimos viendo y si tienen alguna pregunta para los invitados, con mucho gusto se los haremos llegar. Hasta pronto.